Este lunes 4 de septiembre se cumplió un año del plebiscito de salida del fallido proceso constituyente de 2022, instancia en donde se impuso la opción de rechazo con el 62% ante el 38% obtenido por el apruebo. Fueron más de 13 millones de personas las que participaron, representando así el 85,7% del padrón electoral del país. Una votación que golpeó duramente al régimen político, dejando abierta hasta la actualidad la crisis institucional iniciada con el estallido social de 2019 que buscaba ser canalizada vía proceso constituyente. A un año de aquella elección, para la doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Francis Espinosa, el proceso constituyente anterior cargó con un momento de mucha polarización política, donde no se lograron alcanzar acuerdos transversales a nivel país. Un ambiente que cada vez se fue polarizando más. Era difícil, digamos, que un grupo digamos, entre comillas, ciudadanos a pie, porque también había mucha politización ahí, pudiese haber llevado a cabo un proceso en este caso, tan complejo, ¿no? Creo que hubo, como decía Diamela Altit, mucha política del rechazo también, pero seguramente tampoco hubo madurez política. A lo mejor no tendría por qué haberla tenido, pero no hubo madurez política para enfrentar las grandes discusiones y finalmente llevarlas a un consenso a nivel, digamos en este caso, a nivel transversal. Polarización que, de acuerdo a la académica de la UCN, permanece vigente en el actual proceso constituyente, esta vez con el Partido Republicano teniendo mayoría entre las y los constituyentes, además de ser un proceso con fuerte peso de los partidos políticos tradicionales. Un grupo de gente alineado en general hacia una tendencia política que es la tendencia extrema, con algunas ideas bastante conservadoras, que es volver un poco atrás. Eso tampoco me parece atractivo, y pareciera ser que la gente siente que la constitución actual es menos mala de lo que el proceso, en el fondo, cómo ha ido derivando el proceso. Y eso es un poquito preocupante, porque en el fondo eso también coincide con la valoración finalmente de la dictadura. Entonces hay como una serie de elementos que pudiesen finalmente desembocar en un rechazo. Particularmente pienso que igual fue un proceso que fue raptado por el Parlamento y por el poder político, en este caso por los partidos políticos. A lo anterior se sumaría un proceso mucho más complejo, con instancias como el Comité de Expertos y Comité Técnico supervisando el actuar del Consejo Constitucional. Creo que era una fórmula demasiado compleja, con un comité de expertos, después digamos, con constituyentes electos, y luego con una especie de comité de ética. Entonces, digamos, la articulación de tantos actores creo que también confundió o confunde a la ciudadanía. O sea, la pregunta es, a lo mejor debiéramos tender a un proceso un poco más simple, muy parecido a lo mejor al proceso dispuesto por la expresidenta Michelle Bachelet, por ejemplo. Una compleja situación que mantiene en la incertidumbre el rumbo del actual proceso, pues las últimas encuestas continúan marcando como ganadora la opción de rechazo. La gente quiere un poco el modelo de la constitución menos mala. Y en ese espacio la gente va a aprobar o rechazar. Por eso tal vez todavía no prende, digamos, el aprobismo, digamos, porque la gente todavía no vislumbra la diferencia entre, dado que no hay un texto propiamente tal y no hay una propaganda de ese texto, digamos, la diferencia entre lo nuevo y lo que se rechazó finalmente. De acuerdo a la última encuesta CADEM, el 52% de las personas encuestadas manifestó tener poco y nada de información respecto al actual proceso constituyente, manteniéndose la opción de en contra con un 53% de las preferencias versus un 30% que se inclina por votar a favor de la nueva propuesta. Todo esto en el marco de que habría una amplia preferencia porque se presente de igual manera una propuesta de Carta Magna, que sea sometida a votaciones en diciembre de este año.